buenas tardes. Gracias por estar en sintonía en Noticiero Hechos en este día, miércoles 1 de julio del año 2020. Iniciamos un nuevo mes. Gracias por estar pendientes siempre de Noticiero Hechos. Tenemos noticias nacionales e internacionales de las últimas horas, todo lo que usted necesita saber. Saludamos a Célida Magaña. Muy buenas tardes, Célida. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes, un gusto como siempre acompañarles también a través de este espacio con las noticias más destacadas, lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional durante las últimas horas. Se lo estaremos actualizando. Quiero aprovechar este espacio para saludar también a quienes nos acompañan a través de nuestras plataformas digitales y de manera muy especial para quienes nos acompañan a través de la señal de Telecentro en el canal 429 de DirecTV en los Estados Unidos, nuestros compatriotas que también siempre están pendientes de la información que se genera acá en el territorio salvadoreño. Vamos a iniciar esta entrega informativa con nuestros titulares. Empresarios del transporte público llegaron a la Asamblea Legislativa para pedir una nueva prórroga al subsidio que venció este martes. De no obtenerla, amenazan con el incremento al precio del pasaje. La Corte de Cuentas continúa realizando auditorías al uso de los fondos públicos durante la emergencia por COVID-19. Los hallazgos serán presentados en un informe a la Asamblea Legislativa la próxima semana. El ministro de Trabajo inició reuniones con empresarios que cesaron contratos a cientos de empleados debido al cierre por la pandemia. Buscan llegar a una conciliación entre el patrono y los afectados. 182 fallecidos y 6.736 casos de COVID-19 se contabilizan en El Salvador. En las últimas horas se registraron 298 casos, la cifra más alta desde que se detectó el virus en el país. En el mundo, 111.000 personas han muerto y hay más de 10.4 millones de infectados. El país más afectado es Estados Unidos, con más de 2.6 millones de contagios. Saludamos a los equipos que ya están listos para informarnos de los hechos de las últimas horas. Tenemos en pantalla a la periodista Marcela Rivera, quien ha conversado con expertos en salud sobre la diferencia en el caso de las enfermedades transmitidas por el zancudo. Recordemos que con el inicio de la temporada de las lluvias también se incrementan enfermedades como el dengue, por ejemplo, y que también la población no confunda estos síntomas con el COVID-19. Muy importante. Y bueno, también está con nosotros Nelson Quinteros, que se ha desplazado hasta la Asamblea Legislativa. Hay información muy importante que se genera desde ese lugar porque empresarios del transporte colectivo llegaron hasta ahí a hacer una solicitud muy puntual. Vamos a comenzar precisamente con ese reporte. Nelson, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta el primer órgano del Estado vinieron los empresarios del transporte público para solicitar a los legisladores una nueva prórroga para el pago del subsidio, el cual venció este 30 de junio. Nosotros estamos solicitando soluciones, ¿me entiende? Prácticas, tanto al legislativo, que no se vea que es una posición destinada nuestra, de nuestra parte, pero realmente no hay un diálogo sincero por parte del Ejecutivo, quién es el que tiene la normativa del sector transporte. Y lamentablemente no tienen voluntad política de resolver este problema. Y realmente que les importe el pueblo no creo, ¿me entiendes? Porque ahí andan, e insisto, en los buses, en los camiones, en los microbuses, en los camiones, en los pick-up, y sin medidas sanitarias. Los empresarios del transporte público aseguraron que ya presentaron una propuesta al órgano legislativo y ejecutivo el pasado 25 de junio. Sin embargo, de no tener una solución, podría haber un incremento en la tarifa del pasaje. Nosotros no tenemos ninguna dificultad si la desconfianza es real de parte del Ejecutivo, de parte del Estado, en entregar la compensación al transporte público. Ese subsidio o compensación que vaya directamente al usuario y a nosotros que se nos deje cobrar la tarifa técnica. Es sencillo, que se le dé al usuario ese subsidio
y que la tarifa técnica se cobre por parte de los empresarios. Lo que estamos tratando de evitar es que haya un aumento en las tarifas del transporte colectivo de pasajeros, ¿verdad? La compensación lo que trata es de evitar que la tarifa se cobre como técnicamente debe ser. Que el día 7 que se active el transporte colectivo de pasajeros haya un aumento a las tarifas, ¿verdad? Así que hacemos ese llamado a los señores diputados, señoras diputadas, para que este decreto sea aprobado a la brevedad posible. Recordemos que en diciembre de 2019 fue aprobada esta prórroga que vencía este 30 de junio. Los empresarios están dispuestos a dialogar tanto con los legisladores como el gobierno. Hasta acá mi reporte, regreso la señal al set principal. Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, Nelson, gracias por tu reporte. De hecho, los transportistas están exigiendo más de $1,000 mensuales por unidad de autobús si no se les da la prórroga de la compensación económica. Y es que recordemos que de acuerdo a lo que se ha planificado, ellos estarían iniciando o retomando labores el próximo 7 de julio. Así está la discusión en este momento en la Asamblea Legislativa. Continuamos. El Ministerio de Trabajo iniciará una serie de reuniones con empresarios que prescindieron de sus empleados durante el periodo de la cuarentena. Eso con el propósito de llegar a una conciliación entre las partes. La Corte de Cuentas de la República continúa en el proceso de auditar el uso de los fondos del Estado durante la emergencia por la pandemia del coronavirus. 8 de las 10 líneas de fiscalización reportan un alto porcentaje de avance y los hallazgos preliminares serán presentados en un informe a la Asamblea Legislativa la próxima semana. La paralización de la economía durante la cuarentena implementada en el país golpeó las finanzas de muchos comercios que se vieron obligados a suspender operaciones y prescindir de sus colaboradores. Según el ministro de Trabajo, Rolando Castro, este día se iniciará con una serie de reuniones con 30 empresas para llegar a una conciliación entre el patrono y los empleados afectados. Hoy inicia esta ronda de reuniones con estas empresas para plantear dos caminos. Camino número 1, en materia administrativa, llegar a una conciliación y devolver los derechos a los trabajadores, incluyendo en primer lugar su trabajo, devolverles su trabajo, sus prestaciones y todo lo que han dejado de percibir. Y 2, que en caso de no llegar a un acuerdo a nivel administrativo, conciliatorio en el ministerio, pues nos vamos a los tribunales. A pocos días de culminar la primera fase del plan de reactivación económica, el funcionario reconoció el trabajo de las empresas al cumplir los estándares de los protocolos de bioseguridad acordados en el ministerio para proteger la salud de los trabajadores. Sin embargo, hay denuncias de algunas empresas que no están dotando a los empleados con los equipos de protección, aclaró Castro, aunque hasta el momento no se han impuesto sanciones. Han habido denuncias muy puntuales de un pequeño grupo de estas empresas que han estado incumpliendo, y en este momento estamos en las inspecciones. Así que, pero es muy mínimo prácticamente, no hemos sancionado por el momento ni una tan sola empresa. Gente que nos ha dicho, miren, la mascarilla que nos están entregando no es de la calidad que se necesita, esta mascarilla no reúne los estándares para protección, nos están entregando una mascarilla para la semana, etcétera, y ya están nuestros equipos verificando eso. El titular de la cartera de trabajo agregó que el inicio de la fase 2 de la reactivación económica va a depender del análisis correspondiente que realice el equipo multidisciplinario del Ejecutivo. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y en más información de este día, la presidenta de la Corte de Cuentas de la República aseguró que continúan trabajando en las auditorías sobre el uso de fondos públicos durante la pandemia. Incluso esperan presentar un segundo avance de un informe a la Asamblea Legislativa la próxima semana. La Corte de Cuentas de la República continúa en el proceso de auditar el uso de los fondos del Estado durante la emergencia por la pandemia del coronavirus. 8 de las 10 líneas de fiscalización reportan un alto porcentaje de avance y los hallazgos preliminares serán presentados en un informe a la Asamblea Legislativa la próxima semana. 8 de las primeras líneas que se iniciaron el 14 de abril están en etapa de comunicación de resultados preliminares a la administración. Las últimas se iniciaron el 15 de junio, están todavía en etapa de elaboración de memorándum de planificación. Todavía no tenemos los informes de cada una de las acciones que se deben de realizar. Sí estamos trabajando en la entrega de un segundo avance de las acciones de control que estamos realizando
a la Asamblea Legislativa. Entre los informes que deberán presentar los equipos auditores se encuentra el uso de los fondos en la construcción del Hospital El Salvador, la adquisición de insumos médicos del Seguro Social, donaciones nacionales e internacionales, la mesa de crisis, los beneficios económicos a las familias afectadas y el personal de salud y la entrega del paquete de alimentos. Este último, el Ministerio de Agricultura ha solicitado una nueva prórroga para iniciar con la fiscalización. Sin embargo, en esta última estaban aduciendo que personal de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de ellos había salido positivo, ¿verdad?, con el COVID y que por eso estaban pidiendo una prórroga. Se le giró instrucción al director de auditoría de que ellos analizara la procedencia o no de otorgar una nueva prórroga. Se ha identificado que muchas de estas compras de los insumos para estos paquetes habían sido comprados en bolsa. Hacer la verificación en bolsa, igual que en Comprasal del Ministerio de Hacienda, para ir haciendo una trazabilidad de la información. Dentro de las dificultades que han enfrentado los equipos auditores es la suspensión de los trabajos al ser retirados de algunas instituciones por el alto riesgo de contagios, según la titular del organismo Contralor. En algunos lugares lo hemos tenido que retirar debido a contagio. También corte de cuentas dentro del equipo auditor. Hemos tenido algunos contagios que también nos ha llevado a poderlos retirar y que guarden su cuidado en casa, ¿verdad? El 28 de julio se presentará una rendición de cuentas del tercer año de gestión. Las autoridades esperan brindar más detalles sobre las 10 líneas de control durante la pandemia. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y este día a las 3 de la tarde se reúne la Comisión Política de la Asamblea Legislativa para decidir si se aprueba o no la propuesta que presentó el gobierno para establecer 15 días de régimen de excepción y con esto disminuir la propagación del COVID-19. De aprobarse esta propuesta del Ejecutivo, se estarían limitando derechos como la libre circulación, además a reunión y a cambiarse de domicilio, aunque de acuerdo a declaraciones de los diputados y a los invitados que asistieron a esta comisión, se inclinan por medidas focalizadas en lugares donde se han reportado mayores contagios. Vamos a desestimar el intento tanto de Arena y del FMLN de querer hacer parcializados algunos tipos de confinamiento. El país en este momento está en una situación grave. Yo los quisiera invitar a que puedan asistir por lo menos al Hospital Rosales, a que se den cuenta de la cantidad de gente que hay ahí. El país necesita un régimen de excepción total en este momento, por lo menos 15 días para contener la pandemia, que el nivel de contagio es alto, y para Ghana es una burla realmente lo que ha hecho la comisión política encabezada por Mario Ponce, citar a personas que no tienen absolutamente nada que ver, que están viendo el problema desde afuera. Vamos a actualizar los casos de COVID-19 en el país. ¿Cuál es el panorama que se tiene a esta hora de la tarde? La última actualización fue a las 12 en punto del mediodía de este día 1 de julio. ¿Qué dicen los datos? Y es que hay 6.736 casos confirmados ya de COVID-19 en El Salvador, de los cuales se han recuperado 3.964 y lamentablemente hay 182 personas fallecidas y hay 2.590 casos activos. Algo que también le hemos puesto atención durante las últimas semanas, y es que estos casos sospechosos han ido aumentando. Precisamente durante los últimos días hay 7.036 casos sospechosos, es decir, que hay más casos sospechosos que casos confirmados hasta este día en El Salvador. También vamos a ver los pronósticos de los pacientes, porque algo que también han ido incrementando son las personas que se encuentran en estado crítico. Tenemos 179 y en estado grave hay 391 personas.
También es importante darle seguimiento a las edades, porque este dato también se ha ido aumentando. En el caso de los niños, ayer teníamos 93 casos, hoy tenemos 97, casi 100 niños que han sido diagnosticados con COVID-19, niños de 0 a 9 años de edad. Y en el caso de los adolescentes de 10 a 19 años tenemos 190 casos. Luego de los adultos jóvenes de 20 a 39 son los más afectados, donde está la mayor parte de contagios. Y luego tenemos los adultos de 40 a 59 años, tenemos 2.584. Y luego también otro punto que es el otro extremo de la tabla de contagios son los adultos mayores arriba de 80 años de edad. En este punto tenemos 178 casos de adultos mayores que se han contagiado de COVID-19. Así, los datos actualizados referente a la propagación del coronavirus en El Salvador, y el departamento de San Salvador continúa siendo el más afectado y la capital ya tiene más de 1.000 casos, 1.152, le sigue Soyapango, Mexicanos y Ciudad Delgado. Así la actualización. ¿Y sabe usted cómo diferenciar los síntomas de una enfermedad que transmite el zancudo a la enfermedad del coronavirus? Marcela Rivera conversó con expertos en el tema y nos tiene más información. Buenas tardes, Marcela, coméntanos. Y es que de acuerdo con algunos expertos, los síntomas tanto del dengue, zika y chikungunya podría confundirse con el coronavirus, pero en el siguiente reporte les voy a mostrar algunas de las recomendaciones de cómo diferenciar las enfermedades. Veamos. El temor por contraer coronavirus se hace más visible en la población debido al incremento de casos que se contabilizan a diario, que casi llegan a los 300 nuevos contagios en 24 horas. Sin embargo, esta no es la única amenaza que existe, sino también las enfermedades que transmite el zancudo, como el dengue, zika y chikungunya, además de las gripes. Al respecto, conversamos con expertos para conocer si los síntomas podrían confundirse con COVID-19. Muchos podrían incluso confundir los síntomas de otras enfermedades con el COVID-19, entre ellas el dengue, que provoca fiebre alta de más de 40 grados centígrados. Estamos ante la época de varias enfermedades, las cuales pueden confundir con la enfermedad actual, que es la enfermedad del coronavirus, y precisamente producida por un vector que es el mosquito Anófeles, el cual puede producir una cantidad enorme de enfermedades infecciosas. Ponga mucha atención a los síntomas de estas enfermedades. En el caso del coronavirus se manifiesta con fiebre, tos seca y cansancio. Sin embargo, estos pueden variar con las personas. Algunos no presentan síntomas o son leves. En el caso de las enfermedades provocadas por el zancudo, los síntomas son fiebre, dolor muscular y en articulaciones, así como también dolor de cabeza, además de cansancio y vómito, en algunos casos con el rash. Es por ello importante saber identificar cada enfermedad. La mayoría de las personas se recuperan aproximadamente en una semana en el dengue, y lo principal para diferenciar es que no presentan ningún tipo de síntomas respiratorios. La fiebre en dengue termina entre el cuarto y el quinto o sexto día y comienza a ceder la fiebre. En cambio, el coronavirus sigue la temperatura, sigue el malestar, sigue la progresión respiratoria, el paciente comienza a sentirse con dificultad respiratoria, siente que no tiene aire en los pulmones, y entonces eso es de urgencia. Con chikungunya y con zika hay dos cosas importantes que también tenemos que conocer. Por ejemplo, la fiebre en el chikungunya y en el zika son más cortas, entre un tercero y un quinto día de sintomatología general, excepto la fiebre y el rash. Por ejemplo, se dice que el rash del zika es un rash un poquito pruriginoso, es decir, pica, se siente un escozor en la piel. En chikungunya, al contrario, en el chikungunya aparece el rash, pero en el chikungunya lo más llamativo son las articulaciones, un daño en articulaciones. El paciente comienza a sentir dolor articular. Expertos recomiendan que ante el surgimiento de cualquiera de los síntomas se consulte con personal especializado y no automedicarse. Lo mejor en estos casos es consultar con el médico,
pues no es lo mismo un paciente hipertenso, diabético, obeso o adulto mayor, pues el tratamiento particular y el seguimiento debe de ser dado exclusivamente con un médico evaluando cada caso. También es recomendable tener un termómetro en casa para medir la temperatura de toda nuestra familia. Debe de sospechar o pensar que puede tener la enfermedad del coronavirus. Pero además de esto, él debe de estar pendiente en su casa, aislarse en su casa, porque todo proceso catarral en estos momentos debe de ser tomado como un coronavirus hasta no demostrar lo contrario, hasta no tener la prueba. Para evitar el coronavirus es importante hacer uso de la mascarilla, mantener el distanciamiento social de 2 metros y el lavado de manos constante. Y para evitar el dengue, zika o chikungunya, eliminar los depósitos en donde se pueda acumular agua, tapar los recipientes con agua y usar repelente. Y es que recordemos que hemos entrado a una época de invierno que podría derivarse en la proliferación de zancudos y por ende también las enfermedades que lo provocan, tanto del dengue, zika y chikungunya. Este es mi informe. Sin duda importante información, Marcela, para diferenciar estos padecimientos y también los síntomas. Y nuestro compañero Luis Alberto López habló con expertos sobre lo que significa el concepto de subregistro. Y es que recordemos de que se van contabilizando los casos de COVID-19, personas fallecidas y casos asintomáticos. Sin embargo, en muchas ocasiones los casos o los datos que se tienen se podrían diferenciar con los que manejan otras instituciones. Veamos. Un subregistro de indicadores estadísticos sobre la pandemia del COVID-19 existe casi en todos los países en situaciones de emergencia. Son datos no declarados por el reporte oficial, porque en algunos casos no existe y en otros no son revelados. Los casos no contabilizados en general se debe a la debilidad de los sistemas de salud. Esto se debe a raíz de que no tenemos mucha capacidad en términos de diagnóstico y atención a personas contagiadas a nivel territorial. Lo que sabemos a este momento es que tenemos muchos datos atípicos que se han dado en los registros oficiales, que las pruebas no se están siendo realizadas de manera representativa de acuerdo a la población del país. Entonces, los subregistros nadie los sabe, ni nadie puede saberlo, porque es lo que no se sabe. Cuando alguien muere sin habérsele hecho una prueba para ver si tenía COVID o no, esa prueba no se la van a hacer ya a un cadáver, porque solo sería para saber si murió o no murió de COVID. Y esa prueba es cara y esa prueba es escasa porque no siempre hay una gran disponibilidad. Y es preferible usarla para los vivos. Hay situaciones en que difícilmente se puede obtener registros exactos al 100%. Que no a todo el mundo se les hace pruebas. Hay países que hacen más pruebas que otros. Entre menos pruebas hagan, nunca se va a saber que lo tuvo esa persona, si es asintomática. Entonces, todo ese tipo de información que no va a la estadística oficial es lo que se llama subregistros. Los registros más amplios y confiables ayudan a tomar mejores decisiones. Pero si hay registros débiles, hay más riesgos. Tiene un significado muy grande en la observancia, estudio y toma de decisiones de los diferentes organismos. Esto podría distorsionar lo que en un momento son las tomas de decisiones de los organismos de gobierno y tener algunos resultados adversos. Los registros son datos comprobados, confirmados. De acuerdo a las estrategias de cada país, las pruebas y registros se hacen a personas con síntomas, a los nexos epidemiológicos y a los de búsqueda o aleatoriamente. En muchos casos, no necesariamente el número de pruebas es equivalente al número de personas. Hay casos que a una misma persona se le hacen 2 y hasta 4 pruebas. Y hay muchos casos más que no se les hace pruebas. Incluso si hay fallecidos de sospechas de coronavirus. Sin duda, los casos no registrados continuarán existiendo en todos los países.
aparte de los reportes oficiales. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Y en Noticiero Hechos le damos seguimiento a los casos y a las solicitudes de donación de plasma que están realizando las personas que han sido diagnosticadas con COVID-19. Les vamos a mostrar las siguientes solicitudes. El primer caso es el de Celsa Gertrude Umaña, viuda de Guzmán, quien necesita plasma convaleciente del tipo O positivo. Ella se encuentra hospitalizada en el Instituto del Seguro Social, en el Hospital General, y puede contactar a los números telefónicos si usted desea donar: 70 13 22 56 y el 75 46 03 30. Pero también tenemos el siguiente caso. Se trata de Ana Julia Turcios Flores. Necesita donación del tipo BRH positivo. Se encuentra en el Hospital Amatepec y se puede contactar a los números telefónicos 22 21 29 80 y también al 77 98 15 98. Y también tenemos otro caso que se solicita donación de plasma. El paciente es José Roberto Guadrón Palacios, necesita del tipo ORH positivo y los números de contacto son el 70 31 25 98 y además el 63 14 50 28. Esta información también la tenemos disponibles en nuestras cuentas de redes sociales de Noticiero Hechos. Ahí puede encontrar de manera detallada más solicitudes incluso de donación de plasma. Vamos con información en desarrollo y a esta hora de la tarde las autoridades del Ministerio de Hacienda están brindando una conferencia de prensa, y es que ayer precisamente culminó el periodo de declaración del impuesto de la renta. Recordemos que incluso se le dio un plazo más en la Asamblea Legislativa. Esta información se genera a esta hora de la tarde desde el auditorio del MUN. Ahí se encuentra el periodista Enrique López. Y creo que todos han cumplido con su deber, o la mayoría. ¿Cuáles son los principales datos? El total de declaraciones presentadas al último de mes es 562.121 declaraciones, es decir, 10.617 declaraciones menos que el año pasado, y teníamos una proyección de alcanzar 573.000. Nos hemos quedado abajo 10.879 declaraciones. Eso implica un 98.1% de declaraciones presentadas. Entonces, hay un segmento pequeño de 10.000 contribuyentes que no presentaron su declaración. Pero ahora, cuando vamos a la parte de cuánto es lo que se ha declarado de impuestos sobre la renta, nosotros teníamos una proyección de declaración de impuestos de 463 millones. Y hemos cerrado la declaración del impuesto sobre la renta para el ejercicio 2019 en 500.2 millones de dólares. Es decir, que hay un incremento de 37.2 millones más de lo proyectado, con 10.000 contribuyentes menos. Es decir, que ha habido una mejoría sustancial en el pago de los impuestos de los contribuyentes, principalmente en el segmento de otros contribuyentes. Adicionalmente, hay de esos 562.000 contribuyentes, hay 20.000 contribuyentes, 20.074 para ser exactos, que han solicitado pago a plazos. Y ese pago a plazos es equivalente en monto a 264.5 millones que vamos a recibir de julio a diciembre, en plazos por los contribuyentes.
De las personas que no han declarado, de las personas jurídicas y naturales que no han declarado impuestos, los grandes contribuyentes, hay 25 contribuyentes que no pagaron impuestos. De los medianos contribuyentes, hay 183 contribuyentes que no pagaron impuestos, y la diferencia de los 10.000 es otros contribuyentes. Otro aspecto importante es que cuántas son naturales y cuántas son empresas. Del total de 562.000 contribuyentes, 525.999 son personas naturales asalariadas y naturales rentas diversas. Y hay 36.122 personas jurídicas, es decir, empresas que han pagado sus impuestos, que han reportado sus impuestos. Creemos que es una buena declaración de impuestos. Todavía nos hace falta, digamos, verificar ese segmento de contribuyentes que no han pagado sus tributos, pero ha habido un incremento sustancial de 37 millones con respecto a la meta del impuesto sobre la renta. El año pasado, si no mal recuerdo, se recaudaron más o menos 400 millones, eso implica que ha habido un incremento importante, alrededor de 100 millones con respecto al año pasado. Este es el informe y estoy atento a cualquier consulta. Muchas gracias. Parte de la conferencia de prensa que está dando a esta hora de la tarde el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, referente al proceso de declaración del impuesto sobre la renta, que ha dicho el funcionario, y de manera general se pasó la meta que estaba proyectada en 37 millones en la recaudación de este impuesto. Parte de la conferencia de prensa que se ha tenido, y es que a pesar de las afectaciones por el COVID-19, la declaración de ese impuesto, de acuerdo a la calificación del funcionario, fue buena, según lo que manifestó. Un informe amplio lo estaremos conociendo en unos minutos en las redes sociales de Noticiero Hechos. También está la transmisión en vivo de toda la conferencia de prensa, y además un informe completo en la emisión estelar a las 8 de la noche. Continuamos. Y en varias farmacias del país el desabastecimiento de medicamentos es una realidad, sobre todo en los fármacos que ayudan a los síntomas de la gripe. Las personas toman sus precauciones ante el coronavirus. Muchos salen a las farmacias a buscar antiinflamatorios como el ibuprofeno y antihistamínicos, situación que está llevando al desabastecimiento en estas ventas de medicamentos. Vale, ibuprofeno solo tengo Liquid, el de la MK de 600, 39 centavos cada una. La clorfeniramina, cada tableta, la de 8 miligramos, 14 centavos. Y que vitamina C, solo Redoxon le tengo de la efervescente. ¿Se ha escaseado? Solo Redoxon, no. ¿Y ibuprofenos también se ha escaseado? Solo de 600, no. ¿Se ha escaseado todo eso? Están viniendo a preguntar más por todo. Sí, yo creo que por lo del virus que anda, por lo que sale en las redes sociales, el ibuprofeno. Pero no necesariamente viene la gente enferma, sino que solo para tenerlas. Unas porque están enfermas y otras para tenerlas. Descanso, pero o sea, por lo menos. Se va saliendo. Se va saliendo. Hola, y Sudagrip, Palagrip. Mire, todo eso se han escaseado por el coronavirus. Le pregunto por qué cuesta encontrar ibuprofeno ya. Está agotado ahorita. ¿Cada cuánto les están trayendo? Ahorita sí no sabemos cómo está agotado el producto. De todo lo que tenían. Y todo eso tienen agotado del ibuprofeno. Ibuprofeno, ajá, y ciertos antibióticos también. Pero algunas personas, aunque sí compran medicamentos, también consumen remedios caseros. Eucalipto, jengibre, manzanilla, limón, y así de volada un té de jengibre, limón, ajo y una cebolla morada. ¿Cómo lo hacen? Eso se hace licuado y se toma. ¿Y anda tranquilo? Ya cuando uno está jodido, porque se han curado varias familias así. Por ejemplo, yo salgo cada mes. ¿Sí? Tengo que llevar mis 3 cajitas para no salir yo cada mes porque tengo miedo. Como estoy bien viejita y enfermedades críticas, ¿verdad? ¿Y qué toman aparte de eso? ¿Ibuprofeno, antigripales? Tomo
Acetaminofén 500. ¿Sí? Y tomo ibuprofeno. Estoy tomando ahorita suero Davida. ¿Y eso como prevención? Prevención, y como necesito lo que él tiene topacio, como que tiene, algo así tiene. Fíjese que pusieron un video que estoy tomando jengibre, ajo, cebolla colorada y limón. Me tomo té todas las noches. Aunque la automedicación no está recomendada y ante cualquier estado de salud desfavorable hay que consultar con un médico sobre cuáles son los fármacos más convenientes para el consumo. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Vamos a hablar del siguiente tema porque la pandemia ha obligado a las personas que padecen enfermedades crónicas a redoblar medidas de prevención, y es que ellos son un grupo incluso más vulnerable, aunque no todos pueden quedarse en casa para reducir la probabilidad de contagios. Veamos. Cosecha maíz. Ayuda en las tareas del hogar. Y siempre que puede, atiende a su esposa. Carlos Bolaños trata de desarrollar todo con normalidad, pero con extrema precaución. En 2014 fue diagnosticado con insuficiencia renal y sus cuidados deben ser mayores. Lo que hago siempre mi mascarilla y el alcohol, cuando vengo igual, y lo que hago que nomás vengo, me cambio de ropa. Se gana la vida como vigilante en la aduana aérea de Comalapa. Aunque se mantuvo en cuarentena desde marzo, hace una semana retomó sus labores, pero debe transportarse en bicicleta desde su vivienda en el cantón Santa Lucía, Orcollo de San Luis Talpa, hasta el Aeropuerto Internacional San Romero, esfuerzo que le genera malestar, pero que no puede parar. La razón, sus diálisis. No se puede parar, necesitamos siempre el trabajo. Y más que todo, en mi caso, por el seguro, porque si no trabajo, no cotizo ya y voy a Rosales ahí a pasar la hemodiálisis, y no es lo mismo. En su trabajo explica que también toma precauciones. Él padece una enfermedad crónica, lo que lo hace vulnerable, pero con disciplina aplica los protocolos necesarios para que la pandemia no toque a su puerta. Bueno, ahí como seguridad, en aduana, hay veces me dejan como de secretario ahí, recibiendo documentos, ir a dejar documentos a otras, allá lo dan guantes, pero el guante lo cambiamos 2 veces, como agarramos papeles de otra gente que trae, entonces el guante nomás pasa lo mucho 3 horas. De allí descartamos eso y volvemos a poner otro guante, pero siempre lo echamos alcohol también. Los desinfectamos también los papeles con un spray, medio así, va retirado porque no se vayan a humedecer mucho. Entonces, y pasamos al administrador todos esos documentos porque es un para firma. Muchos deben continuar con sus labores a falta de otro apoyo o plan de seguridad social, mientras Carlos trata de llevar su vida con normalidad, cumplir con su tratamiento y disfrutar de sus seres queridos, aplicando las medidas de precaución para que la pandemia no complique su salud. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Vamos a la siguiente información. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que no se deben inventar dictaduras donde no las hay. Esto en referencia a las críticas que se hacen al presidente de la República, Nayib Bukele, por las decisiones tomadas frente al combate de la pandemia del COVID-19. El mandatario respondió a las declaraciones y dijo que estas están dirigidas a quienes lo señalan de ser un dictador. Destacó además que El Salvador, de acuerdo a Bukele, es el único país de toda Latinoamérica donde el presidente tiene menos facultades para tomar decisiones en el combate contra el coronavirus. De acuerdo a Almagro, en el contexto del COVID-19, todos los países de la región han tomado acciones como restringir la libertad de circulación, de asociación, además de tránsito. Incluso han tenido que suspender procesos electorales y no por eso van a salir a aplicar
la Carta Democrática a diestra y siniestra, de acuerdo a lo que se informó, porque han sido medidas tomadas con la combinación de dos factores: Estado de Derecho democrático y orden público, y las acciones de orden público para prevenir la pandemia, que son absolutamente necesarias de acuerdo a la información. Y con esto hacemos el primer corte de esta tarde. Regresamos en unos minutos con más hechos de las últimas horas. Gracias por continuar informándose con nosotros. En este momento las autoridades de salud y de centros penales están ofreciendo una conferencia de prensa. Vamos a enlazarnos con Inmar Batres, que da seguimiento a esta información y nos tiene más detalles. Adelante, Inmar, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. El director general de Centros Penales, Osiris Luna, actualizó los datos de COVID-19 dentro del sistema penitenciario. Dice que a la fecha ya no hay casos positivos. Lo cierto es que por las medidas que se han implementado dentro de los centros carcelarios, de acuerdo a Osiris Luna, hay 1.295 altas de un total de 1.691 pacientes que se reportaron hace algunas semanas. De esos hay 381 personas aisladas, a los cuales se les está dando tratamiento. También hay 14 pacientes que necesitan cuidados hospitalarios. De esos 7 están aislados y 2 están en condición crítica. Hay 44 personas del área administrativa de centros penales que dieron positivo a coronavirus. También se aisló en su momento y está recibiendo tratamiento el expresidente de la República, Elías Antonio Saca. En la emisión de Noticiero Hechos de las 8 de la noche le estaremos actualizando este y otros datos respecto a este tema. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Inmar, gracias por la información. Pasamos ahora a temas políticos, porque el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, reiteró que busca un periodo más al frente de la comuna capitalina y que ya se inscribió en el proceso de las elecciones internas del partido Arena. Ahora solo espera que las votaciones se hagan de manera transparente, democráticas, y que no se estén manipulando los resultados y malas intenciones, de acuerdo a lo que hemos manifestado. Además, que las elecciones se hagan de acuerdo a lo que se ha presentado de manera presencial y no electrónica. Esperaría que se den todas las garantías de transparencia y de confianza de este proceso. Creo que eso es clave para el fortalecimiento de la democracia dentro del partido político, ¿verdad? Que se haga la votación presencial, creo que es un presupuesto básico para la democracia y para la transparencia del proceso. Si hay una votación electrónica, creo que eso dejaría bastantes dudas en varios sectores del país. Entonces yo esperaría que por lo menos donde no haya candidatos únicos, que se dé una votación presencial con un respaldo físico de cada uno de los votantes, y no una votación electrónica como la que están tratando de impulsar algunos. Y hay buenas noticias para las familias que se vieron afectadas por la tormenta tropical Amanda. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, anunció avances importantes en algunos proyectos habitacionales. Carla Goches nos tiene más información. Adelante, Carla, buenas tardes. Así es, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, dio a conocer información sobre el avance que se tiene en los proyectos de vivienda para las familias que se vieron afectadas debido a la tormenta tropical Amanda. La titular de Vivienda confirmó que cuentan con el primer terreno y el diseño de las casas que se construirán en San Martín. Escuchemos parte de las declaraciones de la ministra. Ya tenemos el primer terreno confirmado, tenemos otros que están en los diferentes estudios, pero el de la Bretaña, que está en San Martín, ya se está haciendo el estudio del suelo, lo entregan los resultados esta semana, luego se comienza, mejor dicho, la terracería del terreno,
El diseño del proyecto está listo de incorporar pequeños ajustes, pero ya se tienen diseños avanzados. El pozo se estará realizando los trabajos técnicos para su perforación. Se va a invertir un total de 5.2 millones distribuidos de la siguiente manera. El Ministerio de Vivienda va a invertir 2.3 millones. El MOP, los estudios de suelos y obras de terracería con una inversión aproximada de $500,000. Todavía no tenemos este número exacto porque el Ministro de Obras Públicas está por compartirlo. Sin embargo, es un terreno bastante plano que nos ayuda a reducir este gasto. ANDA sí va a invertir mucho en un pozo de agua potable de $500,000 y una planta de tratamiento de aguas negras por $1.5 millones. Además de las 112 familias que se beneficiarán con este proyecto, las familias de los alrededores de esta zona también contarán con el servicio de agua potable con el pozo, que se invertirán $500,000 por parte de ANDA para las familias también que no cuentan con este servicio de la zona de San Martín. Esta es la información que tenemos hasta este momento. Con esto regreso la señal. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En más información, el gobierno continúa con la entrega de paquetes alimenticios a las familias afectadas por la pandemia del COVID-19. Este martes, los habitantes de las comunidades del Cantón Primavera, las colonias San Ricardo, Santa Leonor y la colonia San Rafael del departamento de Santa Ana recibieron sus paquetes. Las entregas continuarán en Aguachapán, San Miguel, Sonsonate y además en Santa Tecla, La Libertad. Y si la gripe te va muy mal, toma Sudagrip, que tiene una familia de antigripales y poseen elementos necesarios para aliviar esos síntomas de la gripe y poder descansar. Sudagrip lo puedes encontrar en farmacias, tiendas y supermercados de conveniencia más cercano. La vida es mejor sin gripe. Un producto de Laboratorios Pile. Y siguen llegando más personas a el país. En este caso hablamos de 144 salvadoreños que se encontraban en Estados Unidos. Arribaron en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero en horas de la noche de este martes. Los connacionales se sometieron a estrictos protocolos de bioseguridad y tendrán que pasar un periodo de cuarentena de 15 días. El plan de retorno de salvadoreños del Ministerio de Relaciones Exteriores ya contabiliza un total de 1.982 personas que han regresado al país y se encontraban varadas. Nosotros estamos recibiendo un vuelo procedente de Los Ángeles con 144 salvadoreños. Con este viaje nosotros superamos los 1.900 salvadoreños repatriados desde que inició el plan de repatriación aprobado por el presidente Bukele en el centro de operaciones que iniciamos desde el pasado 20 de marzo. El día de mañana recibimos también a salvadoreños provenientes de Ecuador, provenientes de Costa Rica y provenientes de Bahamas y Colombia. Para el día jueves también estaremos recibiendo otro vuelo de Belice y el próximo viernes estaremos recibiendo 2 vuelos más de Costa Rica. ¿Congestión nasal? Toma Alerfin en sus 4 presentaciones. Fin a las alergias con Alerfin. Presenta. Vamos a revisar a esta hora de la tarde, la 1:52, el ambiente, el clima, el panorama que se vive en el país. Y es que de acuerdo a lo que se ha pronosticado para este miércoles, el cielo se presentará de medio nublado a nublado, con probabilidades de tormentas moderadas a fuertes con énfasis en zonas altas y montañosas. El ambiente, de acuerdo al pronóstico, estará cálido durante el día y fresco en horas de la noche y madrugada, de acuerdo a la información del Ministerio de Medio Ambiente. Y así el panorama en el territorio nacional a esta hora de la tarde. Y para conocer lo que podemos esperar en cuanto a condiciones climáticas para las próximas horas, nos estamos enlazando con el meteorólogo Napoleón Galdames. Adelante con el reporte. Buenas tardes. Esta es la presentación del pronóstico del tiempo para este inicio de mes, 1 de julio.
Este día estamos siendo influenciados por el acercamiento y desplazamiento de una nueva onda tropical por el territorio. Por esta razón esperamos que por la mañana, gran parte de la tarde, el cielo esté con poca nubosidad. Ya hacia la tarde, final de la tarde y la noche, sí, el cielo ya con más nubosidad y también tendremos las primeras lluvias. Estamos esperando que las lluvias y las tormentas sean de moderada a fuerte intensidad, afectando gran parte del territorio, pero principalmente será la zona norte, zona central y la zona occidental las áreas más afectadas. Así que tomar precauciones, ya que estas tormentas esperamos que sean fuertes y también sean acompañadas de vientos bastante fuertes previo al paso de estas tormentas. Esperamos unas temperaturas bastante cálidas durante el mediodía, la tarde, zona central, zona occidental, máximo de 33, 34 grados Celsius, hacia la zona oriental máximo de 37 grados Celsius y la zona costera máximo de 35 grados Celsius. Refrescando un poco hasta en horas de la madrugada, las mínimas rondarán zona central, zona occidental de 20 grados, hacia el oriente 24 grados y zona costera 23 grados. Eso es todo en cuanto al tiempo para este día. Nasal. Toma Alerfin en sus 4 presentaciones. Fin a las alergias con Alerfin. Presentó. Vamos a un corte, regresamos en unos minutos con más información. Es momento de conocer lo más destacado en el ámbito internacional. Nos estamos enlazando con Graciela Rajo, que nos ha preparado un informe completo. Graciela, buenas tardes. Buenas tardes. Nuestro recorrido internacional lo iniciamos esta vez en China, donde ya se aprobó el uso de una vacuna experimental en contra del COVID-19, pero será únicamente para militares. La vacuna, conocida como AD5-NCOV, fue desarrollada conjuntamente por el Instituto de Biotecnología de Beijing, parte de la Academia de Ciencias Médicas Militares del gobierno chino y la compañía de vacunas CanSino Biologics. En una declaración a la Bolsa de Valores de Hong Kong el lunes, CanSino anunció que la Comisión Militar Central de China había otorgado a la vacuna una aprobación de medicamentos militares, especialmente necesarios, el 25 de junio. El permiso especial durará 1 año y solo se aplicará a personal militar. China ha insistido reiteradamente que sus Fuerzas Armadas no se han visto afectados por la pandemia y los funcionarios afirman que el Ejército Popular de Liberación no ha registrado un solo caso de coronavirus. Sin embargo, observadores estadounidenses han puesto en duda las afirmaciones, señalando que el Ejército Popular de Liberación es uno de los ejércitos permanentemente más grandes del mundo, por lo que estadísticamente es improbable que su personal no haya estado expuesto al virus. Mientras continúan probándose vacunas para el COVID-19, América Latina atraviesa su peor momento y se ha convertido en el epicentro de la pandemia de COVID-19. Vamos a ver algunos países que de verdad han podido controlar la enfermedad hasta cierto grado. Con más de 2 millones de casos, América Latina es el nuevo epicentro mundial del brote de coronavirus. Sin embargo, la situación en los varios países no es igual. Los casos en Costa Rica no tienen la misma incidencia que en Colombia, mientras 2 naciones relativamente pequeñas, Uruguay y Paraguay, han resistido la tendencia regional y pueden reclamar una victoria casi total contra el virus. Uruguay, a pesar de una población de mayor edad y fronteras compartidas con Brasil y Argentina, ha tenido menos de 1.000 casos y solamente 27 fallecidos. Esto gracias a un fuerte sistema sanitario y un impresionante número de pruebas, más de 1.500 por cada nueva positividad, hechas también de forma aleatoria. Uruguay ha sido el 4º país al mundo por número de pruebas. Entre tanto, Paraguay, con 2.000 casos y solo 19 fallecidos, a pesar de no tener los mismos recursos de sus vecinos, fue capaz de limitar el contagio gracias al buen comportamiento de sus ciudadanos y al gobierno, que aplicó muy estrictas medidas desde el principio de marzo. Son países que han logrado controlar la pandemia de COVID-19. Ahora les quiero contar que la Organización Panamericana de la Salud advirtió nuevamente que de no tomarse las medidas adecuadas para tratar el COVID-19, América Latina y el Caribe podría llegar a las 400.000 muertes para el mes de octubre. En reiteradas ocasiones, la Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre el levantamiento acelerado de las medidas que podría terminar en más muertes. En la región, Honduras y Costa Rica han tenido que frenar
frenar su reapertura ante los registros en crecimiento de contagios. En Estados Unidos, el asesor médico de Casa Blanca advirtió que este país, uno de los más afectados por la pandemia en COVID-19, podría registrar 100,000 casos diarios si no toma medidas para frenar el SARS-CoV-2. Nos quedamos en la región centroamericana porque un reciente estudio reveló que la gestión del gobierno de Nicaragua ante la emergencia del COVID-19 es la segunda peor calificada de Centroamérica después de Honduras. El 37.3% de la población nicaragüense lo calificó de mala a muy mala la gestión del presidente Ortega, según la encuesta denominada El COVID en Centroamérica y realizada por la consultora Borg y Asociados entre el 20 de abril y el 19 de junio. Los médicos independientes dicen que una de las muestras de la mala gestión gubernamental ha sido el despido de profesionales de la salud en medio de la crisis sanitaria. Vámonos ahora hasta Sudamérica, específicamente hasta Colombia, porque durante el mes de mayo, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, el nivel de desempleo subió al 21.4%, el más alto en la historia de este país a causa de la crisis económica que viven muchos países de Latinoamérica, ocasionada por el aislamiento obligatorio que generó la propagación del COVID-19. Las cifras recientes del DANE indican que en mayo 4.9 millones de personas perdieron su empleo, mientras que los ocupados fueron 17.3 millones. El año pasado la cifra llegó al 10.5% durante el mismo mes. El máximo nivel de desempleo se habría registrado en 1999 con un 20.5%. Y Puerto Rico ha tomado nuevas medidas a raíz del índice de contagios que se está teniendo en Latinoamérica y además en los Estados Unidos. A partir del 15 de julio, todos los visitantes tendrán que mostrar el resultado negativo de una prueba de COVID molecular, es decir, la realizada recogiendo muestras en la nariz con un hisopo. El test debe haber sido realizado menos de 72 horas antes, indica un comunicado de la gobernación. Si el pasajero no trae ese resultado, se le realizará una prueba en el lugar y deberá permanecer en cuarentena mientras aguarda una respuesta. En el caso de dar positivo, el pasajero deberá aislarse 14 días y tendrá que asumir los gastos médicos y los que conlleve la extensión de su estadía. Hay más información para usted. La Terminal 1 del Aeropuerto de Madrid-Barajas reabrió el miércoles después de más de 3 meses de cierre debido a la pandemia de coronavirus. Millones de rusos se dirigen a las urnas para votar sobre reformas constitucionales radicales que incluyen más de 200 enmiendas, una de las cuales podría allanar el camino para la reelección del presidente Vladimir Putin en 2024. El líder de la oposición, Keir Starmer, acusó al gobierno del Reino Unido de ser lento para actuar ante un brote de coronavirus local en la ciudad inglesa de Leicester, que ahora ha sido puesto en un bloqueo localizado. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Gracias por continuar informándose con nosotros. Hoy vamos a abordar una temática muy importante y es que estamos a unos días para que el sector transporte colectivo también empiece a operar. Y es por eso que hoy me acompaña don Catalino Miranda, presidente de FECOA Trans y también gerente operativo de la cooperativa de microbuses a costes de RL. Bienvenido, buenas tardes y gracias por acompañarnos en este espacio. No, pues es un gusto estar contigo. Tocar el tema de transporte es como llegar a un hormiguero, ¿verdad? Que hoy está en la palestra, está en la política, está en la asamblea, está en las manos del Ministerio de Salud y en todo, pero ahí estamos. Nosotros creo que somos un sector productivo de la vida nacional, porque el que conecta todos los municipios, cantones y caseríos y por ende, ¿verdad?, es catalogado alto riesgo. Don Catalino, desde el pasado 6 de mayo que se ha suspendido el transporte colectivo de pasajeros, me gustaría saber si ustedes tienen un cálculo de a cuánto ascienden las pérdidas en el sector. Mira, como se cuantifica por cantidades de cierre, ¿va? Como está el cierre total, es el 100% en aproximadamente los 2 meses, excepto anduvieron trabajando un 10% de la flota, que es casi nada,
prestándole servicio al Ministerio de Salud por medio del BMT. Pero esto más que todo fue acuerdo, decir, de cooperación en ambos con el MOC y cooperación de las empresas de transporte, que finalizamos el 20 de junio. Pero cuando tú hablas de pérdidas del cierre, es total. Estás hablando un aproximado general, ¿verdad? General del transporte, las 11.000 unidades, de una colecta de 32 a 50 millones mensuales. Estás hablando que ya sobrepasado, pero esto es en bruto. Ahí va incluido pago de conductores, pago de planilla, pago de combustible, pago a la banca, es generalizado, ¿verdad? Que es el poder adquisitivo de las empresas. En sí, ¿verdad? Estamos hablando de muchos millones que el transporte genera para la vida productiva de este país. Pero el tema que más me preocupa son los temas económicos bancarios. Los temas económicos bancarios, los temas, las promesas, ¿verdad? En algunos decretos de retroceder, ¿verdad? Algunas cuentas como luz, agua y algunos otros aspectos, y obligatoriamente pagar la planilla, en este caso a coste, ¿verdad? Por medio de Fecuatran Inversiones y Negocios, siempre ha mantenido, ¿verdad?, la reserva legal. Esa reserva legal constituye que si tú vendes alrededor de 500.000 a 700.000 mensuales como empresa, debes de tener una responsabilidad del 10% en caja. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para esta pandemia, pero sí había que tener alguna reserva para ir viendo los casos, desacuerdos, digamos, con los trabajadores, accidentes y muchos aspectos más, que se mantienen esos fondos mensuales para solucionar cualquier crisis. Hoy, como estaba imprevisto, lo hemos utilizado para esto. ¿Han tenido que despedir al personal? ¿Lo tienen a la espera? ¿O cómo están funcionando en este momento en términos generales? Yo sé que usted me puede hablar desde el punto de vista de la cooperativa que usted representa, pero también hay más. Mira, no escuché bien al principio, pero el tema de la cooperativa, nosotros manejamos alrededor de 300 unidades en 14 o 13 municipios. Esto han habido pérdidas, ¿verdad?, de 600 que no se ha percibido. Estamos hablando de 600.000 en pasajes, 600 a 700.000 en pasajes mensuales. En los días que no se ha operado no se ha recibido nada, ni aún, ¿verdad? Y como esta cuestión es para dejarlo bien en claro en tu programa, es que aún, ¿verdad?, la promesa del costo del combustible y el costo del pago del conductor de ese 10% tampoco ha sido recibido hasta estas alturas. Entonces se puede decir que estamos aún por 100% versus costos administrativos que, digamos, el personal administrativo hay que pagarle el 100%, el costo de la energía, cuidado de planteles, la limpieza, ¿verdad?, de las unidades, porque el hecho que estén parqueadas en planteles, siempre se les da un mantenimiento, porque no podemos permitir que se llenen de moho o alguien entró y dejó algún residuo de algo. Entonces, un día sí, un día no, hay personal limpiando estas unidades y dando tratamiento. Por supuesto, nadie va a llegar a trabajar, como decimos en buen salvadoreño, de choto, ¿verdad? Tiene que haber una paga. Esto tiene un costo. El costo versus ingresos, pues en estos 2 meses no se ha visto reflejado, porque el costo de operación administrativo no baja entre 48 y 50.000 dólares mensuales solo en planilla y mantenimiento de los planteles en general. Las personas que están trabajando directamente con ustedes, si ustedes han tenido que despedir personal, como ha ocurrido pues en muchas empresas en el territorio salvadoreño, y usted lo mencionaba, se pueden cuantificar las pérdidas económicas y obviamente hay repercusiones. Su personal... Es que las repercusiones en el personal ya están, más que todo en el operativo, que son los conductores, cobradores, carguacheros, eléctricos, los que reparan radiadores, y es una cadena. Y esa cadena de la industria del transporte
en pequeño como a coste es grande, porque si tú ves, yo te he hablado de 600, 700 millones de colecta de pasajes en los 13, 14 municipios versus 300 unidades. Pero ese dinero, uno va para la banca, otro va para pago, ya te lo dije, aproximadamente $48,000, $50,000 mensuales en planilla. Aparte, lo que se diluye entre 6, porque ellos trabajan a destajo, por obra se puede decir. Si hacen 5 viajes, son $30 el día, dependiendo de los acuerdos que se tomen, cuánto ese recorrido, cuántos kilómetros es recorrido, que anda por 8 o 10 centavos kilómetro recorrido ese obrero. Esos 300 que te estoy hablando, 50 motoristas, pues ellos están en el limbo. Algunos han encontrado dónde saciarse las necesidades con la familia, pero Acoste siempre ha mantenido, no el 100% con ese personal, que es un personal que se contrata, que allí va incluido todo, algunos beneficios diarios, pero Acoste, ¿verdad? En este caso ha tenido que aportar canastas, víveres, casi todos los fines de mes o cada 15 días para que esta gente sobreviva. Entonces, promesas, como decía la abuela antigua, ¿verdad? Que promesas han habido muchas, ¿verdad? Incentivos empresariales, que iban a pagar el seguro social, que iban a ayudar a la mitad por ciento, pero hay que averiguar, resulta de que todavía está en la asamblea el decreto para el fideicomiso. Entonces, y la pandemia, ¿verdad? Que es lo más importante, que hay que combatirla. Y en segundo lugar, la economía no espera. El virus progresa, la economía mata también porque muchas micro y medianas empresas creo que no van a poder reabrir si no hay un fondo que, digamos, del Estado. Yo sí estoy de acuerdo en los préstamos internacionales. Estoy total convencido que el gobierno necesita fondos, pero también los diputados y el gobierno deberían, ¿verdad?, de dejar un 40 a un 50% para la inversión, porque esa inversión de 1.500 millones, imagínate, que se lleguen a las pymes, a la mediana empresa, a productores, a hombres y mujeres, que duplicamos esos fondos en cualquier trabajo, esto haría que se pagara los fondos que se van a ocupar para pandemia y otras necesidades que el Estado tiene. Yo creo que lo más sano, ¿verdad?, que el gobierno podría hacer en este preciso momento es una comisión de alto nivel de crisis para ver los dos aspectos, salud y economía, porque no puedes descuidar el uno y darle prioridad al otro. Por lo tanto, creo que los salvadoreños estamos entendiendo que nos agarró desprevenido el coronavirus, que se ha hecho más famoso sin pagar publicidad. Por lo tanto, está reconocido en El Salvador y en el mundo. Me gustaría saber qué tanto acercamiento han tenido ustedes con las autoridades gubernamentales. Esta mañana hacían un planteamiento y una petición muy puntual, y es que hay voces dentro del sector transporte que advierten de una inminente quiebra, incluso reiniciando las operaciones ya en los próximos días, tal cual está establecido, el próximo 7 de julio. Mira, sí han habido reuniones. Nosotros tenemos una mesa técnica donde habemos diferentes gremiales, está FECOATRAN Inversiones y Negocios, está una gremial que se llama NEC, está ATP, que está EA, y empresarios grandes que están no en gremiales, pero que tienen una inversión significante en la industria del transporte, y hemos tenido dos oportunidades, ¿verdad? Una en Capre, estuvo la ministra de Economía, el equipo técnico del gobierno por medio de don Romeo, ¿verdad?, Rodríguez, ministro del MOB, Saúl Castelar, ¿verdad?, del BMT, y el señor director Raúl. Entonces yo creo que acercamientos han habido muchos, y los números, decía José de Aritmética, que no hay donde perderse, del 0 al 9, la componente de esos números lo hacen los técnicos. En este caso me agrada que nos acompañe el Ministerio de Economía, porque ellos sí conocen la realidad de los costos operativos, porque no es un acto político, es un acto donde hay que hacer inversión, no solamente, ¿verdad?, para transportar a la gente, sino que hay otros instrumentos, como decir la línea que va a dar el Ministerio de Salud sobre
cómo va a ser el protocolo de atendimiento de salud dentro de las unidades del transporte colectivo. Y todo esto contiene un costo y por lo tanto me agrada, por eso el viceministro es técnico y me agrada que esté el Ministerio de Economía, porque a ellos no le podemos nosotros decir este número es 9,5, no, es 9 es 9 y 0 al 9 no hay donde confundirse, ahí se multiplica y se ven las pérdidas y ganancias del sector. Cuando regresemos vamos a seguir conversando de este tema y sobre todo, don Catalino, me gustaría conocer cuáles son las acciones que estarán implementando ustedes desde el sector transporte para protegerse, obviamente proteger a su personal, pero también proteger a la población para evitar más casos de COVID-19. Con eso regresamos. Gracias por continuar informándose en sintonía de Noticiero Hechos. Hoy estamos conversando con don Catalino Miranda, el expresidente de FECOATRANS y también es gerente operativo de la cooperativa de microbuses Acoste DRL. Hemos hablado en el segmento anterior de las implicaciones que ha tenido la pandemia para el sector transporte y de una solicitud puntual que hacían justo esta mañana. Pero también me gustaría conocer cómo se están preparando, porque en efecto se mantiene la fecha de reapertura para ustedes, don Catalino. Inician de nuevo las operaciones el próximo 7 de julio, si nada cambia en los próximos días, pero cómo se están preparando para proteger a su personal, pero también para proteger a la población salvadoreña. Mira, ya adquirimos experiencia en el tema que manejamos antes que el transporte paralizara. Pues después de el comandante general, como le llamo yo, el hombre del universo, no tuvimos ninguna pandemia. Logramos, junto con el viceministerio de Transporte, cumplir los protocolos que ellos nos pidieron. Por supuesto, en aquel momento era otro tiempo, porque estoy hablando que habían recursos dentro de la empresa para poder cumplir con todos esos protocolos. Luego prestamos servicio a un personal del 7 al 20 de junio con un 10% de la flota, donde se demostró capacidad y estrategia sanitaria, porque hasta hoy no presenta la empresa Acoste, ¿verdad?, ni tan siquiera un motorista con coronavirus, ¿verdad? Y transportando de primera fila, como decir enfermeros, más que todo trabajadores del MOP o trabajadores oficiales del gobierno. Por lo tanto, creo que empíricamente, ¿verdad?, no somos doctores, pero los salvadoreños somos astutos y somos listos. Buscamos la manera de protegerlo. Como decir, la educación se escucha no solamente en El Salvador y por medio de los noticieros de ustedes, ni mucho menos en otros aspectos, pero lavarse las manos es una medida esencial más que andar con guantes. Usar las mascarillas en lugares públicos es más que muy importante usarla. El alcohol gel, pues al final, ¿verdad?, es un requisito para que todavía no está comprobado científicamente si mata el virus, pero lo que sí, mantenerse alejado de los grupos, ¿verdad?, no contaminantes, creo que es la base esencial de un hecho. Pero yo descifro en algunos aspectos, no siendo médico, ¿verdad?, no siendo médico, el virus vino para quedarse con nosotros y vamos a tener que vivir con él. Definitivamente. A mí me gustaría detenerme en esta parte que usted mencionaba, el distanciamiento social. ¿Cómo se logra al interior de una unidad de transporte colectivo? De hecho, antes de que esta situación iniciara, veíamos las unidades llenas. En algún momento se tomó la medida también de que solamente iba a subir determinado porcentaje a las unidades. Me gustaría conocer cuál será el nuevo protocolo que han implementado, o no sé si las autoridades lo han manejado directamente con ustedes o por iniciativa propia, ustedes lo tomarán, como lo mencionaba yo, es obviamente para resguardar la salud de sus colaboradores, pero también la salud de la población en general. Mira, por eso te hablaba de una responsabilidad compartida. La responsabilidad compartida consiste, nosotros tenemos mucha experiencia en limpiar, desinfectar correctamente las unidades del transporte y tenemos los equipos yo le pongo de buceo, ¿verdad?, que hay que cubrirse bien para hacer
desinfecciones dentro de las unidades. ¿Cuál es la responsabilidad compartida? El gobierno, a través del ministerio, ¿verdad? No, yo no quisiera que metan la mano los políticos para acordar leyes, sí, pero para saber cuánto se necesita para la operación, que sea el Ministerio de Economía y el Viceministerio de Transporte que lo haga. Por ese lado estamos bien, pero por el otro lado, el usuario tiene que jugar un rol muy importante en que no debe de viajar sin mascarilla dentro de la unidad del transporte colectivo y por supuesto, ¿verdad? Debe de mantener un botecito gel de 50 centavos aunque sea o de $1, andarlo en su bolsa o en su bolso o en su cartera para hacer su limpieza. Recomendación que nosotros hacemos, incluso ya vivimos la experiencia de la cantidad de usuarios que maneja esta empresa, clientes que han viajado por años, recuerda que son 43 años que tenemos de prestar servicio en el área metropolitana, hay mucha experiencia en eso. Entonces, el distanciamiento, ¿cómo se maquila? Definitivamente, si tú te sientes como ciudadano con una gripa muy pesada, pues yo pediría que se quede mejor en casa y no viajar en el colectivo, porque esto podría, no, porque estaría yo igual poniendo una suposición si solamente es una gripe natural o es un coronavirus. Entonces, nosotros creo que los transportistas en nuestros puntos y paradas tenemos ciertos controles sobre esta medida. Y creo que si nosotros lo hacemos de una manera ordenada con nuestro pueblo que viaja en el colectivo, que ya le está afectando bastante, pagando $1, $2 diarios en picas y carros particulares, creo que el transporte es muy, muy esencial, pero si tomamos las medidas de precaución, no exclusivamente de primer mundo, porque yo creo que la inmunidad del cuerpo se va a adquirir a través de la experiencia a que el virus se vaya acoplando y no puede hacer efecto, digamos, hay un momento que yo escucho que dicen por ahí asistemático, que el hombre o la mujer aparentemente no cae, como decimos, en desgracia, pero anda ahí. Entonces ese es el más peligroso para mí porque anda normalmente sin gripe, sin nada y automáticamente, pero si ya fue detectado, esa gente debe estar bien en su casa, en un lugar de confinamiento tranquilo, pero que se le dé su tratamiento como debe de ser. Yo creo que todos podemos funcionar. Para mí me preocupan dos aspectos, porque la presunción que el transporte es un foco de contagio es una presunción, porque científicamente, si tú tomas las medidas, ¿cómo es que vive la familia? Pues si a veces habemos 15, y imagínate, si hay alguien sale afectado, lo metemos en un cuarto y ahí tenemos que convivir. Pero ¿cómo se convive con esta gente? Su mascarilla, su lavado de manos, su comida adecuada, bien sea en platos descartables o algo. No es que sea discriminación, pero estamos frente a un hecho que de un virus que es peligroso y eso como algo que no lo vemos ni lo sentimos, pero al que tenga débil su defensa lo va a afectar más que otro. Yo quiero llegar a esto, que nosotros todos estamos en puesto. Por eso es que tu servidor, como empresario, no le deseo a ningún mal, a ningún político, a ningún médico, a ningún compañero, ni a un enemigo, porque sé que una fiebre y una calentura es muy tremenda. Ya ha ocurrido en otros países, don Catalino, que se ha comprobado que justo cuando empieza a operar el transporte colectivo es donde más contagios se dan. Ahora, no se puede decir que es culpa del transporte colectivo. Sí podemos decir, como usted lo mencionaba, que hay una responsabilidad compartida. Por eso consultaba cuáles van a ser los protocolos que ustedes van a establecer, porque también en otros países se llevan prácticas muy correctas de, por ejemplo, no dejar subir a una persona al transporte colectivo que no quiera utilizar una mascarilla, porque se sabe que es para protección. Obviamente, me gustaría saber, don Catalino, si ustedes están contemplando incrementar el costo del pasaje ahora que regresen y, bueno, considerando todo lo que usted mencionaba, las pérdidas que han tenido durante estos meses. Yo creo que tocar los puntos económicos dentro del transporte colectivo es como echarle sal a una langosta, ¿verdad? Que anda y que tiene que derretirse. Entonces todo el mundo quiere que las cosas sean fáciles, pero hay momentos que las empresas tienen su tope, tienen que tener derecho a utilidades
Si la gente entendiera, ¿verdad? Más que todo, no el usuario, sino que aquellos que tienen vehículos y que a veces no usan el transporte colectivo, pero son buenos para criticar. Entonces creo que los costos, cuando vos los diseñás, ¿verdad? ¿Cuánto es el costo de llanta diario? ¿Cuánto es el costo de filtros, aceite, pago de conductores, maquinaria, administrativo? Bueno, todo es un costo bastante elevado. Por eso los gobiernos en turno, la mayoría, te ofrecen compensación al pasaje de 2 centavos o 4 centavos en autobuses por pasajero. Que esto se ha mantenido en los últimos 17 años del presidente Tony Saca hacia acá. ¿Qué quiero decir con esto? La responsabilidad compartida. Si cree que el gobierno en turno, ¿verdad?, le afecta políticamente, estoy convencido que no, porque Tony Saca le bajó 5 centavos y siempre perdió Rodrigo Ávila. Entonces no es parte política lo que trae el transporte, sino que la calidad del servicio. Ya tú lo dijiste, aquí las instrucciones que tu servidor da, que no me dejen subir a nadie que no lleve su mascarilla. Y si se enoja, pues es su problema, pero yo creo que no podemos afectar a otros por mi irresponsabilidad como usuario del transporte colectivo. Por lo tanto, nosotros creemos que debemos de hacer un esfuerzo, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, porque es el que legisla, y hacer un esfuerzo los empresarios de un aumento, de una compensación temporal, si así lo quieren ver, para pasar esta crisis, porque si solo va a salir el 50%, y si vas a llevar el 50% o el 40% de la gente que viaja, automáticamente no necesito, ¿verdad?, ser administrador de empresas ni contador público para decirte que ya hay pérdida. Tengo más de 40 años de ser empresario y tenemos el olfato cuando las cosas andan un poco mal en la finanza. Lo que hacen los expertos en materia de números es colaborarle a uno que yo estaba en lo cierto, que es lo que estaba pasando. Para eso está el Ministerio de Economía, está el Viceministerio de Transporte, para hacer las comparaciones y transportar esta población. Podría ser algún costo, pero reducido, porque sabemos que también la gente no está para gastos, porque comienzan nuevamente a trabajar tanto en las maquilas, en fábricas, transportarse a comprar verduras a los mercados, a los supermercados y otros. Recuerda que no hay estudiantes, las universidades están cerradas, los niños también están resguardados, que bien me alegra por esa nueva generación, que Dios quiera que no se contagie y tengamos una generación alentada. Ya lo que pasamos de las 6 décadas, pues estamos conscientes de que algo puede pasar, pero tener no quiere decir que no hay que cuidarse. Catalino, ¿han dejado de percibir el subsidio durante este tiempo prácticamente sin operar? Pues es un acto político que yo creo que los 10 centavos, ¿verdad? Los 10 centavos se han estado cobrando del Cotran, ¿verdad? Y las empresas han tenido costos, lo que estamos hablando, los costos que de mantenimiento, que ni el subsidio que te lo pagasen no alcanzaría para cubrir esos costos. Yo creo que debe de ser, si tú te vuelves papista como el Papa y quieres otorgar en base a la ley lo que dice la ley de la estabilización de las tarifas, podría ser que no proceda. Por eso hay que buscarle un acto político en cómo se puede repartir esos fondos colectados por el Cotran de todos los que tenemos actos en este país y ser retribuido dentro de aquellas empresas responsables dentro del país para que cubran sus costos operativos. Yo creo que no es un acto de violación de ley, ni tampoco un acto monetario, sino que un acto de reactivación económica para que las empresas tengan para comprar alcohol gel, que tengan para tener los aparatos para desinfectar las unidades, tengamos la categoría de subir en nuestras redes sociales, en nuestras páginas de cada empresa, educar a nuestros clientes que viajan en el transporte colectivo, tiene un costo. Por lo tanto, ayer se vencía el decreto, aunque, ¿verdad?, el presupuesto general de la Nación es para un año y está contemplado para un año. Se le ha solicitado a la Honorable Asamblea Legislativa que haga un análisis de la prórroga o un nuevo decreto de aquí a diciembre para ver e ir midiendo, ¿verdad?, junto con el Ministerio de Economía y Transporte, si es necesario un ajuste económico tarifario o no es necesario. Pero por lo menos se ha solicitado que nos digan la verdad para no estar en un limbo ilegal o legal dentro de nuestro propio país.
entonces, por lo que me comenta don Catalino, que todo el costo de este proceso de sanitización, del alcohol gel, pues obviamente esta responsabilidad que tendrán ustedes como empresarios del transporte colectivo va por su cuenta, no están recibiendo apoyo tampoco en este sentido, y pues ahora que comienzan o que comenzarán a operar, pues también tendrán ese costo adicional. Mucha falta hará lo que no hemos sido compensados. Si tuviéramos fondo, la liquidez de aquel fondo que te hablé al inicio está ya en ya está gastado, porque tú como gerente general de una empresa conoces las necesidades de tus obreros, conoces desde el más pobre hasta el más con ánimo de trabajar, los que tienen hijos y los que no tienen hijos, los que pueden sobrevivir al lado de sus abuelos y los que no pueden sobrevivir. Entonces es un trabajo que como gerentes, ¿verdad?, de operaciones debemos de cuidarla, porque esta población también ya están preguntando cuándo comenzamos. Pues esto no es cosa que si comenzamos, nosotros lo que estamos viendo son respetando los protocolos que el viceministerio y sobre la apertura. ¿Qué sucede con eso? Sí, es muy cierto que no hay ley, pero esto no se puede convertir en un viejo oeste. Tenemos que respetar las normas y las reglas de los entes rectores que los disciplinan para poder prestar un servicio de transporte público de pasajeros. Por ende, como estamos totalmente legalizados, creo que el gobierno central, por medio del ente rector, debe de ver la facilidad para que se compartan esos fondos con las empresas para poder nuevamente comenzar a hacer esos costos que ya lo sentimos que son bastante elevados, principalmente cuando el ministro dice, vamos a ser demasiado estrictos, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, pero si tú tienes los fondos para eso, pues no hay dificultad para ningún empresario. Yo creo que no es problema que te exijan, pero que esté la puntualidad de los fondos en el momento que se necesita para salvaguardar. Si ellos piensan que resguardar una vida es importante, pues hay un común acuerdo con los empresarios, porque para nosotros mi cliente es mi cliente y hay que mantenerlo. Entre más larga vida tenga, más voy a tener mensualmente ingresos de este cliente que viaja dentro de las empresas del transporte. Catalino, quiero agradecerle por habernos acompañado en este espacio. No, gracias a ti, ha sido un gusto y gracias por la invitación al Noticiero Hecho. Es un gusto, pues cuando hay oportunidad, lastimosamente estos temas se tocan dentro del set, pero lastimosamente por lo que está pasando es mejor hacerlo como lo estamos haciendo. Muy buenas tardes a todos. Guardar nuestra seguridad. Muchas gracias, don Catalino. Feliz tarde para ustedes. Seguimos con más noticias. Vamos con Raúl Hernández. Gracias, Elida, por la entrevista. Interesante también la postura del sector transporte. Continuamos con más. Vamos a conocer las denuncias de la población en la sección Hechos en tu comunidad. Habitantes de la final calle Marconi en el barrio San Jacinto de San Jacinto denuncian que las tuberías de aguas negras se encuentran dañadas. Piden a ANDA pueda ser reparada de manera inmediata debido a los problemas que podría ocasionar en la salud de los habitantes. Se reporta el colapso de 2 pozos de aguas negras en la calle Antigua a San Antonio Abad, a la altura del redondel El Torogos en San Salvador. Los que habitan esta zona se quejan del mal olor proveniente de estos 2 pozos, que se están convirtiendo en cárcava, puesto que ya miden 2 metros de largo y 1 de ancho. Los afectados exigen la pronta reparación por parte de las autoridades correspondientes y evitar daños a la salud de los que habitan y circulan por la zona. La familia Murcia Rodríguez solicita ayuda a las autoridades gubernamentales. Debido a las fuertes lluvias causadas por la tormenta Amanda, parte de su vivienda se derrumbó hacia una quebrada. La vivienda se ubica en la colonia Santa Fe, calle principal Notificación Galvez, pasaje Limón, San Marcos. Si usted desea ayudar, puede comunicarse con la familia al 7257-8249 o 2220-3094. Denuncie los problemas de la comunidad marcando al 2560-1240.
Buenas tardes, compañeros, ya estamos listos para llevarle lo mejor en los deportes. Quería destacar que hoy tenemos una sección que no se puede perder. Ya más adelante les vamos a mostrar los goles del partido del Barcelona, donde dejó escapar 2 puntos, porque solo pudo sumar 1 después del empate de 2-2. Y no solamente eso, sino también tenemos las declaraciones de Zinedine Zidane, que ya está listo para enfrentar al Getafe. Todo esto y más adelante, acá en la sección Deportes en Noticiero Hechos, así que no se la pierdan. Vamos a conocer la información deportiva con Zuli Rodríguez. Adelante, Zuli. Muchísimas gracias, Raúl. Pues bien, como ya les adelantábamos, vamos a hablar ahora en la sección deportiva de lo que se vivió ayer en el partido del Barcelona, y no solamente eso, sino también vamos a hablar acerca de lo que se le viene mañana al equipo del Real Madrid, que podría separarse a 4 puntos del equipo culé. Aparte de ello, también es muy importante destacar que el Chelsea tiene nueva indumentaria. ¿Quiere conocerla? Se lo mostramos a continuación. Barcelona no pudo en casa frente al Atlético de Madrid y podría quedarse a 4 puntos del Real Madrid en su lucha por la Liga Santander. El gol 700 de Lionel Messi no fue suficiente para su objetivo de clasificar. A minuto 12, centro cerrado de Messi tras un córner, y Diego Costa quería desviar el balón, pero se le coló entre las piernas y no dejó reacción para Oblak para marcar el primero para los culés. 5 minutos después, Saúl Ñíguez tomaría el balón, engañaba a Ter Stegen y definía colocado hacia el palo izquierdo para dejar la igualdad. Al 49, una falta sobre Semedo dio paso a un penal, y fue así como Lionel Messi engañó a Jan Oblak. El esloveno se tira hacia su izquierda y el argentino anotó con un hermoso disparo a Lopanenka para anotar su gol número 700 y poner en ventaja al equipo blaugrana. Pero al 63, Saúl Ñíguez de penal definía hacia su derecha. Ter Stegen adivinó, alcanzó a tocar el balón, pero no logró evitar que acabara al fondo de las redes y pusiera el 2-2, sumando un punto muy distante de su objetivo de obtener la liga para el equipo del Barcelona. El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, quiere ir con bastante cautela a pesar de ser líder. La realidad es que quedan 18 puntos, no hemos ganado nada, ni los jugadores ni yo. Nos hemos olvidado de esto, es lo que dijo el estratega, que actualmente está preparando a su equipo para disputar al Getafe por la Liga Española. Una de las dos cosas, ¿sabes? Tú no sabes lo que va a pasar mañana. Por eso que nosotros mismos, si ganamos mañana, no va a pasar absolutamente nada. Es absolutamente nada definitivo. Entonces no va a cambiar. Nosotros vamos a seguir nuestra línea con fuerza, con lo que estamos haciendo, es lo que queremos. Solo seguir con nuestra energía, que es buena, y nada más. La tenemos que mantener. Sabemos que mañana vamos a tener un rival muy complicado, muy difícil, que lo va a poner complicadísimo, y ya está. Pero vamos a intentar buscar la solución para ganar. El Bayern München presentó este miércoles al defensa francés Tanguy Nianzou como uno de los mejores jugadores de Europa, nacidos en 2002. Así lo dijo el director deportivo del club bávaro, Hasan Salihamidzic. Tanguy puede jugar en muchas posiciones, también en centro del campo como central. Ha hecho muchos progresos, fue lo que dijo Salihamidzic al presentar al jugador francés de 18 años y procedente del Paris Saint-Germain. Salihamidzic destacó que Kouassi es un jugador que puede crear juego desde atrás, con lo que encaja muy bien en el esquema del Bayern. La marca deportiva Nike dio a conocer la nueva indumentaria del Chelsea de cara a la temporada 2021. Nike, patrocinador técnico de los Blues, ha presentado esta camiseta para el Chelsea, que combina lo último en innovación atlética con la delicadeza de la sastrería fina de Londres. La camiseta está inspirada en la larga asociación del oeste de Londres con los maestros en el mundo de la sastrería y su exquisita artesanía. Los diseñadores de la compañía de Schouch han optado por un clásico exquisito con una textura y moderno totalmente acorde con el club más elegante de la capital. Esto ha sido todo en los deportes aquí en Noticiero Hechos, recordándole que hoy lo esperamos junto a Carlos Artiga en Pizarrón Deportivo, donde usted va a tener más detalle de esta y otra información. Nos vemos próximamente. Gracias, Zuli, muy buenas tardes. Vamos a un nuevo corte, volvemos. En
En el país hay empresas que le están apostando a la transformación digital, esto para mejorar sus productos, además la atención al cliente y la transformación también digital. La periodista Jennifer Flores nos explica más en qué consiste esta estrategia en la sección Negocios Hechos. La digitalización ofrece un enorme potencial para ganar competitividad en un mundo cada vez más tecnológico. Pero hoy en día, ¿qué tan importante es que las empresas, emprendimientos o negocios le apuesten a esta estrategia? Los consumidores la están pidiendo, los consumidores son los que están haciendo que las empresas se transformen. No hay una receta mágica, como hablamos, no fue coronavirus. Obviamente el coronavirus vino a sobresaltar a las empresas que tal vez no estaban sobre una transformación digital, pero los comercios deben pasar por una transformación digital. Esto no significa que es un proceso complejo, complicado, no. Son los procesos internos que deben ellos mejorar utilizando tecnología, utilizando una forma de pensar más ágil, más eficiente. ¿Pero existe una hoja de ruta para la transformación digital en las empresas? Una receta mágica es muy difícil que haya. Sin embargo, podemos ver en empresas que están pasando por una transformación digital que el tema del liderazgo y de la operatividad son las dos cosas que vemos una constante en todos estos procesos. En el país ya hay empresas que le están apostando a esta transformación, pero hay algunos rubros que deben enfocarse a este cambio lo más pronto posible. Tal vez que más se tienen que transformar digitalmente es la industria financiera. Sabemos que el tema de ir a agencias, ir a hacer cola, esos procedimientos de llenar tantos papeles, cada vez se vuelven un poco más obsoletos y la industria financiera se tiene que adaptar. Otra industria que ha de estar pasando por una transformación digital importante es la industria de supermercados, restaurantes. Con la emergencia del coronavirus, muchos comercios han mejorado sus procesos de digitalización y han dado giros importantes para vender sus productos o servicios en línea. Y eso implica que los comercios deben migrar o evolucionar a tener sus plataformas en línea. Obviamente hay plataformas de plataformas. Nosotros hemos trabajado con muchas empresas haciéndoles desde un e-commerce muy simple hasta, por ejemplo, una banca en línea para un banco. Pero hoy en día, si tú no estás en el internet, tu competencia está. Hoy en día los consumidores, cuando tú les recomiendas algo, lo primero que hacen es entrar a las redes sociales, entrar a los motores de búsqueda y comparar y analizar e informarse. Pero la transformación digital de las empresas requiere de una importante inversión para ver resultados a corto o largo plazo. No hay que verlo como un costo, sino como una inversión. Sí hay que invertir. Así como se invierte dinero, se tiene que invertir tiempo, se tiene que invertir en tecnología, se tiene que invertir en personas. Una transformación digital es tecnológica, pero el corazón es humano y hay que invertir en ello. Al unirse más empresas a la transformación digital, podrán descubrir nuevas oportunidades de generación de ingresos, mejorar las capacidades. Buenas tardes, y de hecho con la información de los espectáculos finalizamos la emisión de este día, miércoles 1 de julio del año 2020. Gracias por habernos sintonizado en esta emisión. Vamos con Célida Magaña. Gracias, Raúl. Como siempre, un placer haberles acompañado en este espacio informativo. Como siempre, reiteramos esas medidas de prevención para evitar el contagio de COVID-19, resguardar nuestra salud, la de nuestros familiares, a cuidarnos, y así nos encontramos mañana en este mismo horario. Buenas tardes. Muy buenas tardes.